Buenos días, bienvenidos a Mundo Salud Directa, el espacio donde exploramos nuevas formas de entender la salud, el bienestar y la ciencia que conecta mente y cuerpo. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Mario Martínez. Bienvenido, doctor. Placer. El doctor en psicología clínica y neuropsicólogo de reconocimiento internacional, fundador de la biocognición, que hablaremos de eso, y autor del libro El Código Mente-Cuerpo. El doctor Martínez ha dedicado su carrera a investigar cómo nuestras creencias culturales influyen en el sistema inmune, en la manera en que sanamos y cómo envejecemos. Su trabajo combina ciencia, cultura y conciencia para ofrecer una visión transformadora de bienestar integral. Bueno, prepárese para conversar profundamente sobre cómo sanar desde adentro, romper creencias limitantes y vivir una vida más longeva, saludable y significativa. Así que bueno, nuevamente bienvenido, doctor, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando para que nos comente un poco qué te llevó a interesarte en la relación de las creencias culturales y el sistema inmune. Bueno, primeramente porque la ciencia convencional no considera la cultura, es como que si no tiene nada que ver con la biología, no tiene que ver con la longevidad, y no había manera de medir esas cosas. Entonces mi mentor George Solomon creó la psiconeuroinmunología en la Universidad de California, Oakland, y pudo demostrar que los pensamientos y las cogniciones afectan la regulación del sistema nervioso, inmune y endocrino. Entonces ahí comenzó, pero lo que pasaba es que la psiconeuro no incluía la cultura, y la cultura es la que crea, es la formación de la percepción y la formación de las emociones. Las emociones están creadas por la cultura y la percepción también. Por ejemplo, si se hace una prueba de memoria a un grupo de personas que vienen del mundo colectivista, de por ejemplo Asia, China, Japón, y unos que vienen del individualista, que es Estados Unidos, Australia y demás, y le dicen, les vamos a enseñar una foto de un hombre y una mujer sentados en un banco en el parque. Mírenlo, y entonces después vamos a interrumpirlos para que se recuerden algo, y después díganme qué recuerdan ustedes. Los colectivistas dicen, yo me recuerdo que había un árbol detrás del hombre y la mujer, y el hombre y la mujer estaban hablando y estaban haciendo este colectivista. A el individualista le dicen, el hombre tenía una camisa azul, la mujer tenía una camisa azul, no hay interacción. Esa es la percepción. Así que la percepción se aprende culturalmente. La longevidad se aprende culturalmente, y en parte la enfermedad y la salud se aprenden culturalmente también. Es un paradigma nuevo por completo. No, por supuesto, sería interesante, o sea que influye definitivamente la forma como percibimos las cosas en función de nuestra cultura y nuestro conocimiento desde la infancia, ¿no? Está interesante. Ahora, usted afirma que el sistema inmune puede tomar más de 150.000 decisiones por minuto sin consultar al cerebro, en su libro. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra salud emocional y física? Primeramente, el sistema inmunológico funciona, es más todavía que esto, protege 50 trillones de células en constante adversidad sin necesariamente tener que buscar órdenes del cerebro, así que descentralizado. Entonces lo que está pasando es que el sistema inmunológico tiene un modelo de función que permite esto que pase, porque imagínense si ahora tiene que ir al cerebro y pedir permiso a un neutrófilo para que mate una bacteria, no podemos sobrevivir. Ahora estamos hablando y el sistema inmunológico está haciendo cientos de miles de cambios en adversidad, y lo hace de una manera que es como enseñamos nosotros la longevidad. Quiere decir que ahora un neutrófilo es una célula que es la primera defensión, siempre buscando patógenos, y encuentra una bacteria. Bueno, el neutrófilo puede matar esa bacteria, pero si encuentra un virus no puede. Entonces cuando llega y ve a la bacteria, ahí se convierte el cerebro local. El neutrófilo hace decisiones, lo que tiene que hacer con la bacteria, hace todo, no va al cerebro, no le pregunta. Pero si se encuentra con un virus, el neutrófilo no puede confrontar al virus, entonces busca ayuda, busca las NK y otras células, y entonces esas vienen y esas se convierten en el cerebro local.
Así que es todo local, siempre. Siempre donde está la adversidad es donde se hacen los cambios. Y si eso se lleva a la salud, uno tiene que preguntarse, entonces, ¿qué estoy haciendo yo sin preguntarme a mí mi inteligencia local? Buscando opinión acá, buscando opinión afuera. Y entonces los centenarios lo que hacen, personas de más de 100 años, que es lo que he estado estudiando por muchos años, más de casi 500, ellos son outliers. Ellos primero van a la inteligencia local. ¿Qué tengo que hacer yo sin que me ayude nadie? Y entonces cuando yo ya he hecho todo lo posible para que no puedo hacer más, entonces ¿qué pueden hacer otros por mí? Pero nosotros vivimos en un mundo que siempre estamos buscando que nos den como si fuéramos víctimas. Aquí tengo un problema, entonces yo necesito buscar esto. Es bueno encontrar ayuda, pero siempre hay que ir a ¿qué puedo hacer yo por mí? Que nadie puede hacer por mí. Ese es el principio. Y los centenarios siempre funcionan independientemente de la edad, de una manera que nosotros hemos podido medir primera vez en la ciencia, que ellos tienen 4 percepciones que ven el mundo de una manera diferente y 4 emociones que ven al mundo completamente diferente. Y lo que pudimos descubrir, el gran descubrimiento fue que las 4 percepciones son antiestresantes y las emociones son antiinflamatorias. Proporcionan la antiinflamación y proporcionan el antiestrés. Y eso es lo que yo considero que son los factores más importantes, tan o más importantes que el estilo de vida, suplementos, ejercicios, porque lo que pude descubrir es que quién es el intérprete de todas estas cosas y qué biología tiene esas interpretaciones. O sea, ¿nos pudieran describir un poco cuáles serían esas 4 emociones y esas 4 percepciones? Sí, las percepciones son cómo ellos perciben el tiempo, cómo ellos perciben la salud, cómo perciben el envejecer, y la salud y la enfermedad, claro, y cómo, muy importante, cómo perciben la autovaloración, que eso tiene correlaciones biológicas, esa es también la psiconeurobiología. Y ahora lo explico, pero entonces voy primero a las emociones. Hay 4 emociones que ellos emocionan el mundo de esa manera muy diferente, que es la gratitud, la generosidad, la curiosidad y la admiración. Entonces, esas emociones psiconeurobiológicamente tienen correlación antiinflamatoria. Y se puede ver porque, por ejemplo, a una persona, la gratitud, te dicen, me encanta tu reloj, muchas gracias. Inmediatamente tienes oxitoxina. Pero a veces tú dices, esto no vale nada, no hay oxitoxina. Así que es un campo de bioinformación que la palabra es lo que le da el sello a la reacción biosimbólica biosimbólica quiere decir que un símbolo toma valor biológico. Podemos decir que entonces, bueno, señores, son emociones positivas. Sí. Son emociones positivas, de hecho, y cada una tiene su connotación de influencia sobre cómo esa emoción, cómo la percibe el centenario, que es lo que estudió, y cómo eso de alguna manera tiene una relación directa sobre su parte inmunológica. Claro, exactamente. Correcto. Y el ejemplo sería, con lo que está diciendo, que está muy bien, porque aquí podemos ver lo opuesto a la salud. Si ahora yo siento admiración por alguien, que es uno de los componentes, de los factores, inmediatamente voy a sentir oxitocina, endorfinas, serotonina. Pero si yo tengo envidia, completamente neutraliza ese proceso saludable y además de eso crea hormonas de estrés. Porque si ahora yo estoy envidiando, mi cerebro está diciendo, esto es peligro, esto no es bueno, aquí yo tengo que protegerme. Y te envía las hormonas de estrés que entonces suprimen el sistema inmunológico. Así que tienes una oportunidad de crear salud, una oportunidad de crear potencial de enfermedad. Excelente. Y bueno, y para ahondar un poco más en el tema, ¿qué papel juegan las creencias culturales en la aparición o sanación de enfermedades crónicas, por una parte, ¿no? Y si se puede reprogramar nuestra respuesta inmunológica a través de cambios en nuestra forma de pensar. Sí, se puede. Y primeramente, un ejemplo muy común de cómo la cultura contextualiza la enfermedad, te dicen,
En tu familia hay hipertensión, así que olvídate, vas a tener hipertensión. Ya te están preparando para la indefensión necesaria para crear la hipertensión. Entonces lo que están diciendo es, científicamente aquí hay una propensidad para la hipertensión, pero te lo dicen como si fuera una sentencia genética. Todos van a tener hipertensión. Entonces lo que hacen es que ya estás viviendo en ese mundo estresante, preocupado que si haces ejercicio vas a tener hipertensión, si caminas vas a tener hipertensión, y entonces ese efecto de estrés te sube la presión. Entonces estás creando algo que no tiene que ser así. Y una de las cosas que nosotros decimos es, si hay en la familia ese concepto de que la familia es la hipertensión, ¿quién no tenía hipertensión en la familia? Porque el cerebro necesita evidencia. Y cómo esa persona era diferente a los demás que tenían hipertensión. Entonces empiezas a ver cuáles eran las características, la personalidad, la manera de ver el mundo de esa persona, y empiezas a imitar a esa persona. Y lamentablemente la medicina hay veces que te da ese concepto de que si tienes una propensidad a la enfermedad, casi seguro que te vas a enfermar. Así que te confirman lo que le llaman editor cultural, personas que tienen efecto de nocebo o placebo. Vas al médico, te dice, vamos a suponer que vas al médico y tienes, la presión te sube porque cuando vas al médico le dicen white coat hypertension, te sube porque estás preocupado de lo que te va a decir el médico. Entonces llegas, estás en la casa, tu presión 110 por 70, entonces vas al médico y te afecta el médico y te sube la presión a 150 por 90, y el médico dice, bueno, tú tienes familia, así que vas a tener hipertensión. Y es más, a veces que te ponen el medicamento antihipertensión y no era necesario, es un proceso biocultural. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, es un tema que todos nos sentimos identificados, porque a todos de una manera nos ha pasado gente, sobre todo que se considera que es nerviosa, que hay situaciones que le alteran todos sus valores, y por supuesto a la hora de un examen sale de forma diferente, ¿no? Ahora, pero realmente, ¿cómo podemos reprogramar, o si tiene alguna experiencia para reprogramar los cambios en la forma de pensar? Porque eso sería importante, ¿no? Sí, es importante, pero hay que ver que no es una cosa intelectual. No es, yo no voy a ser hipertenso, eso no funciona. El cerebro no funciona así. Por eso el libro se llama El Código Mente-Cuerpo, funciona con códigos. Primeramente yo tengo que intelectualmente darme cuenta que es una sentencia, eso es primero. La premisa tiene que ser intelectual. Pero entonces, ¿cómo yo corporizo eso? ¿Cómo yo comienzo a crear evidencia que yo no soy una persona hipertensa? Bueno, entonces primeramente aprende a meditar, o aprende las técnicas que nosotros explicamos de la biocognición, y entonces se le toma la presión y ve que tiene evidencia que la presión no está alta. Le está dando al cerebro evidencia. Pero nosotros vamos más que la meditación. La interpretación de que lo que llamo editores culturales, padres en las casas, médicos en las clínicas, sacerdotes, tienen mucho poder, placebo de hacer bien o nocebo de hacer mal. Entonces, lo que hace es no meditación, sino una contemplación, te relajas el cuerpo y vas y te preguntas, ¿cuándo fue la primera vez que yo aprendí de que mi familia tiene hipertensión? Están en los archivos, en la memoria. Entonces vas y recuerdas, cuando yo tenía 12 años, yo me acuerdo que mi madre me dijo que todas en la familia tenían hipertensión. Entonces lo corporizas. ¿Dónde yo siento ese estresante? ¿Dónde lo siento? Entonces sientes acá o lo que sea, paras. Entonces, ¿cómo yo puedo ver y cómo yo puedo darme evidencia de que yo no soy un hipertenso? ¿Y cómo yo puedo vivir como el tío mío que no era hipertenso? ¿Y cómo se corporiza eso? Entonces empiezas a crear evidencia que va en contra de lo que el editor cultural te enseñó, con evidencia fisiológica. Porque empiezas a hacer meditaciones, empiezas a hacer todo. Y entonces cuando estás pensando de, que hipertensión, ¿dónde aprendí eso? Mi madre me lo enseñó cuando tenía 15 años, cómo se corporiza eso, lo suelto, ¿qué puedo aprender ahora para romper esa evidencia que mi madre me enseñó? Yo me acuerdo, una vez fui al médico para hacer una prueba, tenía como 10 años y me subió la presión porque tenía miedo al médico, y ese médico dice, este niño va a ser hipertenso. Eso es una estupidez, eso no es ciencia. Entonces, por mucho tiempo viví con eso hasta que aprendí que no es verdad,
y empecé a crear evidencia, mi presión es completamente normal. Bueno, amigos, ya tienen una forma, un procedimiento bien explicado de cómo poder revertir esa programación que tenemos nosotros mentalmente, que por situaciones nos afectan y nos tienen como pendientes de temas de salud que probablemente nunca se disparen, nunca salen a flote, ¿no? En su libro Mente y Cuerpo, que por cierto les invito a todos que lo quieran y lo lean, porque está muy interesante, habla del lenguaje biosimbólico. ¿Cómo podemos aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo en ese lenguaje? Pues primeramente podemos ir a la parte evolucionar, de cómo aprendimos nosotros la bioinformación, los biosímbolos. Y entonces, primeramente, los Homo sapiens de hace 20.000, 30.000 años no tenían lenguaje, eran sonidos, sonidos, y entonces te hablaban de cosas buenas, te hacían, voy a comer. Bueno, entonces ya el sistema biosimbólico tenía que afectarte que si voy a comer, tengo que empezar a preparar las enzimas de la saliva, la endorfina que me hace sentir bien el apetito, todo eso está ya controlado. Pero entonces viene el idioma, que lo inventamos hace unos 20.000 años, y ya no es, pero es, tengo hambre. Entonces el sistema tuvo que cambiar del a tengo hambre, y entonces ya no es un símbolo, es un biosímbolo. Y cuando yo digo tengo hambre, ya empiezo a sentir todo lo que es necesario para el hambre, saliva cambia, las enzimas, empiezo a sentir las endorfinas, me empiezo a sentir bien. Entonces las palabras son biosimbólicas, no simbólicas. Y eso nadie lo explica así, porque te dicen, sí, la mente-cuerpo, pero ¿cómo pasa? Pasa por un problema evolucionario de que el símbolo se convirtió en biosímbolo. Entonces, una prueba, si ahora yo te digo ahora, ¿qué persona tan excelente eres? Me encanta cómo eres, quiero ser como tú. La palabra, como es biosimbólica, ahora creó endorfinas, serotoninas, todos los neurotéptidos y transmisores que son buenos para reducir la inflamación y demás. Pero ahora sí te digo otra palabra, pero ¿por qué tú eres tan estúpido? Es otra palabra. Inmediatamente, en 15 segundos, empiezas a liberar factor de necrosis tumoral y todas las moléculas que son inflamatorias, porque somos ya una bioinformación. La palabra se convierte en biología porque la cultura lo crea así. Ahora, si una cultura te dice, cuando te dicen que eres estúpido, quiere decir que eso es bueno, entonces no tienes ese problema. A una persona asiática, si la avergüenzan, no se avergüenzan como la persona individual. Si yo te avergüenzo a ti, porque eres del mundo individualista, vas a tener las enzimas, las moléculas de inflamación. Pero si trato de humillar a un asiático, solo funciona si el asiático ve que estoy humillando la familia, tu país o la colectividad. Así que el sistema inmunológico aprendió a cómo explorar y expresar, de acuerdo, está esperando que la cultura le diga cómo lo hago. Acá, bueno, lo hago. Y es diferente por completo, porque en Estados Unidos o otros países que son individualistas como Australia y demás, el individuo es el que toma la humillación. En asiático, la familia o el honor del país es el que toma la humillación. Una interpretación cultural. Sí, definitivamente, uno, la cultura, dos, el contexto, y afectan que la parte del lenguaje se convierte definitivamente en un biosímbolo, porque te afecta todo lo que ocurre en tu sistema biológico, de alguna manera, pues, en positivo o negativo. O sea que eso es bien interesante conocerlo, ¿no? Y a la hora bueno, para aprender a comunicarnos, que era la pregunta, con nuestro cuerpo en ese lenguaje, simplemente es identificar lo que ocurre con las palabras. Con las palabras, sí. Y ver especialmente la parte negativa, que es lo que queremos cambiar. Lo positivo queremos seguir haciéndolo, lo negativo queremos cambiarlo. Es que también pude descubrir que las culturas te hieren de tres maneras diferentes para mantenerte en el contexto cultural. O te humillan, o te abandonan, o te traicionan. Entonces esas heridas tienen correlaciones psiconeuroinmunológicas. Y entonces si quieres cambiar algo, de cómo yo, por ejemplo, yo soy súper sensible a esto. ¿Por qué? Porque hay una herida arquetípica. Y una manera de identificar la herida arquetípica
es que si, vamos a suponer, tienes una herida de abandono, vas a un almuerzo y tienes que reunirte a las 12. A las 12:05 ya estás enojándote y sintiéndote que estás sobre reaccionando. Sacaste una herida arquetípica porque te estás sacando la historia de todos tus abandonos en ese almuerzo. Entonces empiezas a tener biología y hay antídotos. Los antídotos para que hay que arreglarlos y superarlos es que el antídoto del abandono es compromiso. Y entonces si ya sabes la técnica, vamos a suponer, estás esperando a la persona, son las 2:05 y empiezas a sentir, aquí viene la herida de abandono. Respiro. ¿Cuál es el antídoto? Compromiso. Me comprometo a relajarme, me comprometo a esperar 10 minutos más, me comprometo a pedir, me comprometo a decirle a la persona que por favor tenga más conciencia, lo que sea. Un compromiso te cambia la biología inmediatamente porque ese es el antídoto. No, excelente. Definitivamente es algo que repito, todos de alguna manera lo percibimos, lo hemos vivido y muchas veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y ya tenemos algún otro método que podemos aplicar para manejarlo, ¿no? ¿Qué hábitos mentales y emocionales ha encontrado en las personas que llegan a estos 100 años con salud y bienestar? Ya nos hablaste de algunos, pero en general es el resultado de esas 4 emociones y 4 versiones vienen de ese estudio de esas 500 personas aproximadamente centenarias, ¿vienen de ahí? Sí, sí, verdad, pero eso es una buena pregunta porque además hay lo que llaman las causas de la salud, además de eso. Entonces las causas de la salud que he podido ver en ellos, independiente de las culturas, es que ellos tienen rituales, no tienen rutinas, sino rituales. La rutina es algo que tienes que hacer porque tiene función. Hago ejercicio para tener músculo, me lavo los dientes para estar limpio, esas son rutinas. Lo que se llama ritual tiene un valor más elevado, tiene un valor cultural, valor ético, lo que sea. Así que un ritual quiere decir que yo ahora, para mí es muy importante mi café en la mañana, o mi vino, lo que sea, mi café en la mañana, porque eso me permite conectarme conmigo, saber quién soy en la cultura, algo que yo puedo predecir todos los días. Eso tiene un proceso inmunológico diferente a la rutina. La rutina te estás bañando, eso, ahí no hay nada. Pero si tú te bañas como lo hacen los asiáticos, que se baña, que es un proceso, una meditación activa, sí tiene entonces procesos positivos. Todos los rituales tienen psiconeuroneurología positiva, las rutinas no tienen nada. Esa parte de hábitos es lo que pudo identificar en ese estudio centenario. Muy bueno. Y hablando ya de qué pasos pudiéramos, con qué pasos pudiéramos comenzar, ¿cuál sería ese primer paso que recomendarías a alguien que busca transformar una creencia limitante, como la que tenemos todos, profundamente arraigada, para transformarla en algo positivo? Primeramente hay que ver la parte del aprendizaje. ¿Dónde yo aprendí esto? Y la razón es porque todo lo que se aprende se puede desaprender, que te empodera. No te dice, bueno, esto, mi familia es así, yo no puedo cambiar. Y entonces, pues, primeramente, hay que retarlo, pero hay que retarlo con evidencia. Y un ejemplo, te dicen que arriba de la leche nada eches, esas cosas que te dicen. O sea, no tiene ciencia ni nada. Pero entonces, bueno, arriba de la leche nada eches, ese concepto quiere decir que si lo violas, tienes una reacción como si estuvieras viendo un león. Adrenalina y después cortisol, como si estuviera viendo un león. Entonces, esa creencia, primero, intelectualmente no se puede decir, no, yo no voy a creer en eso porque ya está corporizado. Entonces hay que ver cuándo hay que relajarse primero para que el cerebro permita entrar información. ¿Cuándo yo aprendí eso? ¿Cuándo fue que yo vi eso en mi cultura? Y te acuerdas que tenías cuando 10 años, tomaste leche y querían, no, arriba de la leche nada eches. Ahí lo aprendiste. Ahí aprendió el sistema inmunológico a responder como si fuera un león. Ahí aprendió. ¿Y cómo se desaprende? Entonces ya sabes que lo aprendiste. ¿Y dónde lo sientes? Cuando sientes eso arriba de la leche, lo sientes. Entonces, ahora, ¿cómo voy a retar eso yo con evidencia? Lo que voy a hacer ahora es que voy a permitirme leche y un chocolate después. Y entonces voy a permitirme ver cómo el estómago está funcionando. Al principio el estómago va a sentirse tenso,
entonces paras y te pones a pensar, y estás relajándote, pero relajando con una imaginaria que dice, las personas que no viven en esta cultura toman leche y toman lo que quieren y no tienen ese problema. ¿Qué pasa? Entonces lo que estás es calmando el sistema y cambiando la neuropsicología y tú lo permites. Entonces si te cae mal, sigo mejor. Ahora bebo leche con un poquitito más de chocolate para desensibilizar. Y entonces llega el momento que puedes con evidencia ver que arriba de la leche echas lo que quieres. Claro, esa forma de cambiar. No, muy bueno, excelente. Y mira, y con toda la experiencia que tienes y conocimiento sobre el comportamiento humano en las distintas etapas de crecimiento y distintas culturas, ¿crees que pudiera haber diferencias en la forma en que podemos inspirar? Porque hemos hablado, todo esto que hemos hablado requiere un tema de inspirar a distintas generaciones, distintos grupos y culturas a implementar en su vida esta metodología que promueves. ¿Hay diferencias? Sí, esa es una pregunta excelente porque eso va a la base de la biocognición. Como la biocognición es biocultural, he creado un esquema, un modelo que dice, nosotros vivimos en portales culturales. El primer portal cultural es la infancia, después viene el niño, después viene el adolescente, el joven adulto, edad media muy peligrosa si no sabemos lo que estamos haciendo, y después la vejez. Y eso lo que hace es que, aunque hay cierta biología, es más bien biocultural. El niño no se le hace mucho caso en lo que dice, el niño tiene, una cultura te dice hay que darle acceso al niño, otra cultura dice el niño no habla porque es un niño, está aprendiendo. El adolescente y el adulto, pero entonces cuando viene la edad media, que es cultural, la edad media ya te está diciendo, esta es la mitad de tu vida, solamente tienes que ir hacia abajo. En la edad media puede llegar, un país puede ser 40, cuando los cavernícolas, edad media era 25, 30. Vivían 34 años, así No, que 15 de edad media. Así que fíjate cómo la biología funciona. Entonces, cuando la cultura te lleva y te dice, ya estás en edad media, sin darte cuenta empiezas a vestirte como la edad media, a enfermarte como la edad media, a no hacer planes como la edad media. Y entonces la cultura te controla. Y ahora tú dices, tengo 45 años, pero nunca terminé mi doctorado, quiero terminarlo. No, tienes que ahorrar dinero para que cuando vayas al asilo o para el retiro, te controlan. Así que los portales son bioculturales. Y para romper eso, lo que hay que hacer es primeramente saber que estás en ese portal. Y a veces que a mí me dicen, ¿por qué tú te pones estas camisas de Hollister que son de adolescentes? Porque yo quiero que los adolescentes luzcan como yo. ¿Ya? Pero siempre te están. Y cuando viene, date cuenta que te dan una sentencia y te dicen, esto es un editor cultural, déjame respirar y cómo yo puedo ser un outlier como los centenarios. Los centenarios se visten como ellos quieren, nunca se jubilan. Te preguntan, ¿por qué te vas a jubilar? Pero ¿cómo yo voy a jubilarme de algo que yo amo? Entonces hay que amar el trabajo, si no, ya no puedes esperar para cuando puedes retirarte o jubilarte. Entonces hay que siempre retar, pero con evidencia, y darte cuenta que cuando estás retando te va a causar ansiedad y tienes que respirar, permitirte ver de dónde viene, y entonces cuando puedas lograrlo, ya la leche o lo que sea, entonces siente cómo entraste en algo que pudiste retar y le diste evidencia que no era como tú pensabas como era. Entonces sales de lo que llamo el portal cultural y entras en outlier. Ok, entonces en general si hay por supuesto diferencia con la parte cultural y la parte del grupo de edad en que se encuentra la persona para esto. Hablas en tu libro de un test que tienes diseñado, e incluso creo que mencionaste que también la idea es unirlo con algunas pruebas clínicas, ¿no? Sí. De sangre. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué compone ese test y cuáles serían esas pruebas clínicas? Sí, muy buena pregunta porque primero hablé de las percepciones, bueno, y cómo se mide eso, cómo vamos a saberlo. Y entonces creamos una prueba basado en lo que le llaman en análisis de contenido. Los antropólogos, la etnografía, van a un sitio, van a Venezuela y dicen, bueno, ¿cómo piensan los venezolanos? Van a China, ¿cómo piensan? Y entonces pude ver esas 4 y entonces creé un cuestionario, 60 preguntas basado empíricamente, y entonces en ese cuestionario tomas la prueba que demora como 10 minutos
y te dice el perfil, cuánto te acercas a cómo los centenarios perciben y emocionan el mundo y cuánto te acercas comparado con el grupo de tu edad. Y entonces te dice, vamos a suponer, en admiración saliste en el individual el 90% parecido a los centenarios. Y relacionado con tu edad, el 100%. Quiere decir que saliste mejor. Pero vamos a suponer que ahora en admiración saliste el 10%, que quiere decir que tu perfil se acerca al centenario un 10% solamente. Entonces hay que trabajar eso. Y al terminar la prueba, inmediatamente te dan información de cuando te dicen, si está alto, esto es lo que tengo que hacer para mantenerlo alto, si está bajo, esto es lo que tengo que hacer para subirlo. Y entonces para medir esas cosas hacemos pruebas de sangre para ver el nivel de inflamación y entonces hacemos pre-post, tomas la prueba acá, la tomas 6 meses después y no solo ves cambio en la prueba, pero ves cambio en la biología, porque te dicen, hemos podido revertir edad 4 años en 6 meses, problemas de inflamación, cambiarlo, pero ahora tenemos una prueba nueva que es la que estamos usando con el grupo este que hacemos con Synergetics y Longemetrics, que tenemos 4 medidores de sangre que nadie usa para lo que nosotros queremos. 2 miden lo que le llaman inflammaging, la inflamación natural que la persona siente con la edad, y los otros 2 estamos midiendo el nivel de oxidación, que es más importante todavía que la inflamación, porque cuando empiezas a oxidar más, empieza la fragilidad. Pierdes el balance, la fuerza en la mano, todas las cosas que son importantes, pierdes músculo, y estas pruebas te dicen precursores de la fragilidad, así que te lo previenen antes de que comience. Si estás bien no hay problema, pero si estás un poco alto y no tienes fragilidad, quiere decir que estás comenzando ya precursores de fragilidad. Entonces hacemos el CCI, que es la prueba, y hacemos los 4 marcadores de sangre y medimos, y entonces tenemos intervenciones que en la fragilidad todo se puede cambiar. Falta de balance, pérdida de fuerza en la mano, todas esas cosas, todo eso se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Entonces, esa parte de intervención es lo que es un procedimiento que para cada caso en particular sí. Es particular, específico, de que la persona debería realizar o debería internar, o sea, ponerlo como parte de su forma de vivir los próximos 6 meses para volver a probarlo y corporizarlo, claro, la expresión, y ver hasta dónde le funciona. Sí. Bueno, no, excelente. Y bueno, y hablando de otro tema, porque también has tocado que todo esto tiene un paralelismo a aplicar en organizaciones y empresas. ¿Cómo puede aplicarse ese modelo de Empowerment Code en organizaciones en la vida profesional de los trabajadores de la salud que nos ven hoy en día? Sí, eso está bien. Eso tiene mucha función, porque lo que hicimos es que todo esto que viene basado en la biocognición y en el modelo de psiconeuro, lo aplicamos a la empresa. Las empresas te dicen, bueno, esta es la misión y esta es la visión de la empresa. No es como lo dicen. La empresa lo que hace es que crea un lenguaje cultural basado en lo que crean las políticas. Entonces ahora trabajamos con Fortuna 100, compañías que tienen 100.000 empleados, no importa, 100.000 o 100, no importa. El ejecutivo, que es el que crea la conciencia colectiva, tiene que ver sus heridas arquetípicas que trae y el arquetipo que trae. Así que si tiene un arquetipo del amante, va a crear una colectividad de que tienen que amarme o que tienen problemas sexuales con los empleados, esas cosas, porque ya vienen con eso. O vienen con una herida, por ejemplo, de traición, y entonces crean una hipervigilancia para no ser traicionados. Y crean problemas que no tienen que pasar. Problemas de arquetipos de que si yo vengo con el arquetipo del bufón, yo tengo que ser el bufón siempre. Es como hay ejecutivos que siempre tienen que reírse cuando yo hablo, ese es el bufón. Ejecutivos que todos tienen que estar de acuerdo con él, el dictador. Entonces le enseñamos cómo cambiar eso, porque esos son los que crean realidad de la compañía. Entonces hay 3 niveles donde se empodera o donde se crea indefensión. Empieza en el que crea la política, el ejecutivo. Entonces él te da algo empoderado y el gerente tiene que seguir empoderándolo al empleado, pero hay veces que le crea indefensión, lo cambia y le envía la política ya con indefensión.
Porque, por ejemplo, el ejecutivo te dice, yo quiero que hagan esto y quiero que les des responsabilidad con autoridad. Entonces, como el gerente es un controlador, por ejemplo, le da responsabilidad sin autoridad que crea entonces indefensión en el empleado. Entonces el empleado no sabe qué hacer. Pero hay veces que el ejecutivo te da una política en indefensión y tiene un buen gerente que la empodera. Te voy a dar un ejemplo. Una compañía que trabajé muy grande, no empoderaban a las personas de la manera que tenían que hacerlo con los asiáticos. Funcionaban muy bien con los Estados Unidos, pero entonces enseñé al ejecutivo, te están dando una información acá que te está creando indefensión por la conciencia asiática. Hazlo con conciencia asiático, dile que lo vas a hacer como ellos te lo dicen y dale el producto que ellos quieren. Y así fue, empezaron a hacerlo empoderado, no le dijeron a los demás lo que estaban haciendo y le daban lo que querían. Ah, qué bien, cómo funciona. Porque no vas a cambiar al ejecutivo, pero puedes empoderar a la persona. Y entonces lo que hacían, que esta conciencia lo que hacía que sin darse cuenta estaba humillando, porque no se le puede hablar con humillación a los asiáticos, hay que honrarlo. Y entonces le enseñaban que si yo no me siento honrado, entonces mi familia no siente honor por mí. Estoy causaba problemas de enfermedad, cosas. Con una compañía trabajamos con eso y estaban en Filipinas. Nunca van a triunfar con Singapur, nunca van a triunfar con Hong Kong. En un año le ganaron a todo Asia Pacífica por ese empoderamiento basado en la cultura. Bueno, señores, ya ven la importancia que tiene este tema y cómo se puede realmente mejorar, porque siempre hablamos de organizaciones y mucha gente piensa que las empresas y sobre todo las marcas conocidas es como si fuera una personalidad definida, aunque es la suma de personalidades, porque realmente al final las empresas son conformadas por personas y las personas tienen sus características y particularidades que de alguna forma siempre la drenan en la compañía, ¿no? Y por eso hablamos, porque cambias una directiva y de una cultura y pones una directiva de otra cultura distinta, la cultura de la empresa completa se va a cambiar. Entonces esto tiene una importancia realmente muy significativa y muy interesante para aplicar en las organizaciones, ¿no? Mira, el tiempo lamentablemente se nos agota. Yo creo que esto va a ser el primero de varios programas porque está muy interesante el tema. Pero sí quisiera que le dijeras a la audiencia un mensaje para comenzar hoy mismo a cuidar su salud desde una perspectiva mente y cuerpo. ¿Cuál sería tu mensaje? Primeramente, tomar conciencia del poder que tiene la cultura. Cómo yo aprendí, cómo soy y cómo yo puedo desafiar lo que no quiero ser, primeramente. Y la familia siempre define los arquetipos. Este es el inteligente, este es el juez, este es el que nunca sabe nada. Y esos son los arquetipos que te dan. Entonces tienes que comenzar a desafiar esos arquetipos porque fue un aprendizaje, ese no eres tú. Por eso Carl Jung hablaba de que hay que individualizarse, no colectivista, no puede ser colectivista. Entonces, si te dijeron que tú eres el inteligente, por ejemplo, el inteligente no permite que le den información, siempre tiene que saberlo todo. El inteligente no se puede permitir que no sabe nada. Entonces tiene que aprender el arquetipo que dice soy inteligente con flexibilidad, soy inteligente con humildad. Y una de las cosas que enferman a los ejecutivos es que no saben salir del arquetipo que funciona. Un arquetipo de visionario es muy necesario para un ejecutivo, pero si lo llevas al hijo, a la pareja, ya no funciona. Se empiezan a enfermar, porque estás rompiendo una herramienta acá, no funciona acá, un martillo acá, no funciona para destornillar. Y eso es una de las cosas que enseñamos primeramente. ¿Cuál es el arquetipo que tú usas acá? No lo uses con tu pareja, no lo uses con tus hijos. Yo tuve que aprenderlo. Cuando estaba trabajando en un hospital neuropsiquiátrico, era el sanador o el doctor o lo que sea. Entonces yo llevaba eso a mis hijos. Ellos no quieren sanadores, ellos quieren el padre. Entonces para cambiar eso, yo me dije, ahora yo tengo conscientemente. Entonces para mí, cuando llegaba a mi auto para volver a la casa, el sonido del motor, eso tenía que cambiar conciencia. Y conduciendo hacia mi casa, tenía como 30 minutos de entrar en el arquetipo de padre. Entonces cuando llegaba ya era padre, ya no era visionario, ni era maestro, era padre. Y eso cambió la relación con mis hijos de una manera tremenda, y cambió la ansiedad que yo sentía cuando llegaba a la casa, que veía que siempre iban en contra de mí.
un día le dijo a mi hija, tenía como 9 años, ¿tú sabes lo que yo cobro por las cosas que estoy enseñando? Sí, a mí me lo das gratis. Sí, no, buenísimo. Sí. Muy buen ejemplo. Bueno, la gente dice, hay una frase muy famosa que dice: no te lleves el trabajo para tu casa. Desde el punto de vista que todas esas problemáticas que puedes tener en la oficina o en tu trabajo, tienes que modificar tu forma de pensar, depende hacia dónde vas. Claro. Si es tu casa, si es un familiar, si es un amigo, si tienes que pasar los switches, pues, que es la parte creo que es más difícil de aprender, pasar esos switches bien pasados, ¿no? Y por eso le damos, operacionalizamos arquetipos, ¿sí? Para que sepan cómo se hace y por qué está pasando. Y lo que siempre uso, nunca martilles con un destornillador porque no va a funcionar. Entonces, si el visionario es el martillo, con el hijo tiene que ser el destornillador, no el martillo. Y eso, en parte, cambia la salud un 60% de los ejecutivos. Solamente hacer eso. No, y con la pareja también. También con pareja, claro. Eso es muy importante. Bueno, doctor Martínez, gracias por compartir con Gracias. nosotros una visión tan poderosa sobre el vínculo entre nuestras emociones, creencias y la salud. Sin duda nos ha dado muchas herramientas y reflexiones para comenzar un verdadero cambio interior, ¿no? A quienes nos acompañaron hoy, los invitamos a seguir explorando este camino de conciencia y salud integral desde un enfoque mente-cuerpo. En este caso, particularmente recomiendo mucho que adquieran el libro, lean sobre el tema, porque esto va a ser un tema que seguramente va a estar posicionado en los próximos meses y años en muchas universidades, en muchos sitios, porque realmente tiene un impacto importante en nuestra era, pues. Recuerden que en Salud Directa promovemos espacios de aprendizaje y transformación como este, porque creemos que el conocimiento puede sanar. Así que nos vemos en el próximo episodio de Salud Directa y muchas gracias por tu atención.